Cuando leemos un párrafo debemos hacer una lectura asertiva. ¿Qué significa eso? Explicarnos qué dice en ese artículo, por qué, cómo lo analizamos, y para ello hay unas reglas del inglés que se han pasado a las reglas científicas. Una idea, un párrafo. Otra idea, otro párrafo. Otra idea, otro párrafo. Las oraciones deben ser cortas, respetar las 3C. Claro, corto, conciso. 1 o 2 verbos por oración, no más. En cada párrafo, la primera oración tiene la idea principal de ese párrafo. Eso se llama la oración tópica. Muy importante porque si yo leo un artículo que generalmente son de 4 a 6 caras, ¿no? Entonces, si yo me voy a leer todo el artículo, me tardaré pues 2, 3 horas. Pero si solo leo la oración tópica, la primera oración de cada artículo, puedo hacer un resumen en 20 a 30 minutos. Esa lectura debemos inculcarla a los estudiantes y es la que nosotros debemos practicar. No se trata de leer el artículo y volverlo a leer y volverlo a leer y chancar, no. El asunto es leer 8 o 10 artículos sobre un tema en un lapso de 1 hora, 2 horas. Para ello reviso solo las oraciones tópicas. Y al escribir yo un artículo debo también seguir las mismas reglas. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo que viene de una revista del Acta Médica Peruana que se llama La hormona de crecimiento en sujetos varones de diferentes altitudes. Como ven ustedes, solo en el título ya te he explicado el objetivo, ¿no? Y en dónde y cuándo, cómo y cuándo se hizo y en quién. ¿Qué es estudiar del autor? La hormona de crecimiento. ¿En quién? En varones. ¿En qué sitios? Diferente altitud en el Perú. Y está explicado. En cambio, si yo solamente pongo hormona de crecimiento en la altura, demasiado amplio. Aquí está bastante preciso. Eso es el Instituto de Medicina de Altura, Universidad de San Marcos. En la introducción, vemos que se sigue la regla que ya hemos mencionado. Da el autor una breve definición acá de lo que es la GH. No requerimos escribir Biblias ni testamentos. Acá dice, la GH es tal cosa. La siguiente oración, estrógeno, glucagón hacen tal cosa. En el segundo párrafo, es una proteína producida así, actúa así, nada más, se acabó. Porque el resto que no quisiera saber, se entiende que está en los libros. Estas leyes que se han dado, si bien protegen a los sujetos de investigación, pero no se observan en todos los países. Este es un tema sobre el cual hablaremos en la conferencia sobre ética de investigación. Sin embargo, sería bueno que ustedes busquen en el Google la declaración de Belgrado y de Helsinki, estas 4 que tenemos aquí, y las encontrarán ahí, no hay ningún problema. En las universidades debe haber un comité de ética para que se diga el protocolo fue revisado por el comité de ética. Lamentablemente en el Perú no hay más que 2 o 3 instituciones relacionadas a la ética, lo cual da pues campo libre para que se hagan este tipo de estudios en los cuales, bueno, si le das la droga a un americano te meten 35 años de cárcel y $100,000 de entradita. Si le das la droga en investigación a un paciente en el Perú, bueno, pues no hay mayor problema. O un paciente hindú o uno pakistaní. O sea, hay diferentes niveles de individuos, hay seres humanos de primera, segunda, tercera clase. ¿Es eso investigación médica? ¿Es eso ética? Preguntas que quedan abiertas. Ok, en la parte de métodos, porque hasta ahorita hemos hablado de los materiales o los pacientes, debe ir cómo se diseñó el estudio, fue prospectivo, retrospectivo. En este caso del paper que hemos mencionado como ejemplo, él determina la GH mediante qué método. Aquí está subrayado, lo hizo en tal laboratorio. Si ya el método es conocido, se me ocurre a mí el método de Hopkins, ¿no? Me estoy inventando. Bueno, entonces simplemente mete Hopkins, referencia tal,
y va el interesado a buscarlo en las referencias bibliográficas. No hay que repetirlo. Pero si yo en ese método de Hopkins hice alguna variación, eso sí lo menciono. Recuerden que no debe ir el paper más de 4 a 6 caras. Por lo tanto, hay que hablar en forma muy clara. Se utilizó tal método, con tal precisión, con tal sensibilidad, con tal modificación, se acabó el asunto, nada más. Aquí, por ejemplo, mencionamos una parte de los métodos en que él enfatiza. Un factor poco conocido es la altitud. Entonces enfatiza que está haciendo un estudio sobre GH en altitud, ¿no? Y luego en la parte derecha de la pantalla encuentran ustedes cómo él menciona los métodos utilizados. Pasamos a la siguiente sección. Acuérdense del IMRC. Vamos al resultado. Todo lo que se piensa en ciencia debe ir en forma de tablas, de gráficos. Este es un gran defecto. Este es un gran defecto que tenemos los latinos. Los latinos somos diferentes de los anglosajones. Ellos tienen otro tipo de personalidad, otro tipo de pensamiento. El nuestro es muy diferente. Sin embargo, cuando vamos a la ciencia, tenemos que pensar en números, así como piensa el anglosajón. Y estos números nos van a llevar a una tabla, a un gráfico, a una curva y a valores estadísticos. Mientras yo exprese esto así, no hay ningún problema. En cambio, si me quedo con decir, esto es mejor, aquello es peor, no es ciencia. Eso es un conocimiento subjetivo. Yo entro al problema que vimos anteriormente: obesidad, sedentarismo, alto colesterol, estrés, todo ello acaba en infarto de miocardio. Pero la pregunta es, ¿cuál es más importante? Entonces ahí viene el segundo tema: ¿qué relación hay entre las variables? Por lo tanto, yo hago mi trabajo científico, hago mi estadística, y entonces la estadística me va a decir que alguien puede ser obeso, puede comer su adobo todos los sábados, ¿no? Para rematar, comer su chicharrón los domingos, muy sedentario, gana bien, ¿no? Pero, ¿y ese no tiene infarto? Entonces, ahí yo me hago una pregunta: ¿por qué este no hizo infarto? Y el otro que no es obeso, no come chicharrón, cuida su dieta, no tiene ningún vicio, hace deporte, juega tenis y le da un infarto. Entonces ahí encuentro que las variables no son A a B. No existe eso en la ciencia. A no siempre da B. Y esa es la relación. Al hacer el estudio científico de esta relación, estudio Framingham, como les digo, se encuentra que un obeso que come alta cantidad de grasas saturadas, colesterol, pero es feliz, no le da infarto. El delgado, que se cuida de todo, que es muy estresado, le da infarto. ¿Qué me indica ello? Que aparte del colesterol, el factor desencadenante del infarto de miocardio es el estrés. Entonces, mis intervenciones irán dirigidas básicamente a bajar el estrés en las personas. Esto significa especificar la relación entre las variables. Cada día yo encuentro más pacientes a los que les digo, bueno, hace 20 años a un paciente le decía: no comas carne chancho, tu colesterol está alto. Ahora viene y me dice: no, pero si en la internet dice que... La internet, pues la internet. La información profesional debe ser manejada por los profesionales. Alguien que es mecánico, entonces sabrá pues valorar la información en internet de mecánica, pero el que es médico no. Y al revés. Entonces el médico debe saber cuál es la relación entre la variable A y B, porque si no, está al mismo nivel del paciente. Y el paciente viene y te abruma con los datos de la internet, y entonces no hay una adecuada relación. El médico debe conocer la relación entre la variable A y B. En qué caso A me da una mayor B, en qué caso A no da B.
en qué caso A influencia más en B. ¿Quién nos da esa respuesta? Como dice en el siguiente capítulo, el número, el porcentaje y básicamente la prueba estadística. Debe haber claridad expositiva. Yo no debo ocultar los datos, sino más bien mostrarlos. Otra diferencia entre nosotros latinos y los anglosajones: ellos son muy claros en las cifras, nosotros damos mucha vuelta al tema. Y finalmente, hay relación entre tablas y gráficos y objetivo del estudio, es decir, no se trata de poner 20, 30, 40, 50 tablas, no, sino solo las tablas que aclaren los objetivos del estudio, nada más. Un objetivo, una conclusión. ¿Quién sustenta la relación entre el objetivo y la conclusión? La tabla, el gráfico y la prueba estadística. Así tenemos este esquema tan importante. El tema de estudio X, yo voy a estudiar este tema, entonces me trazo mis objetivos, 2 a 3, hago el estudio y eso lo reduzco a tablas, gráficos, y de ahí en las tablas salen las conclusiones. He revisado tesis y he revisado trabajos en los cuales ponen un tema y al final acaban con otras conclusiones, ¿no? Revistas de circulación nacional, internacional. Hubo alguien que en el título pone sangrado digestivo y en las conclusiones pone el número de cuerpos extraños encontrados en el esófago. O sea, se fue por otro lado, se olvidó el estudio. Entonces su estudio debería haberse titulado pues cuerpos extraños en el esófago y no sangrado digestivo, sino si vas a mezclar todo, entonces ¿para qué es el trabajo? Pues como dijimos, debe haber objetivos muy claros, como en el que acabamos de ver de la GH, muy claro. Él estudia GH en varones, en altitud, en Perú, se acabó. No se va a meter allí con otras situaciones que no tienen que ver con la GH. Hay que ser muy preciso en lo que uno investiga. Estas tablas y gráficas se expresan, como vemos aquí, en curvas, ¿no? Aquí tenemos un artículo del New England, dice efectos del valsartán sobre diabetes y eventos cardiovasculares. Entonces en la tabla A, valsartán, que es un antihipertensivo, cómo se comporta en relación a la presión sistólica; en la B, en relación a la presión diastólica; en la C, en relación al peso; en la D, en relación a circunferencia cintura; en la E, en relación a la glucosa plasmática en ayunas; y en la F, en relación a la glucosa plasmática a las 2 horas. Por lo tanto, yo basta que lea todo esto y tengo respuesta en estas gráficas a muchas preguntas. ¿Puede usar valsartán en un paciente que tiene presión sistólica elevada? La respuesta está en la A. ¿Cómo irá con el valsartán la presión diastólica? La respuesta en la B. ¿Cómo irá el valsartán en relación a la glucosa? La respuesta está en la E. Como digo, no abundo más en esto porque este artículo solo trata de la presentación. Esta conferencia no trata el análisis del artículo, que es otro tema y otra conferencia. Aquí vemos otro gráfico muy usado actualmente, el gráfico de barras tridimensionales, en el cual de una sola visualización uno puede darse cuenta cuál es la relación entre una variable que está en el eje vertical y la otra en el eje horizontal. Los americanos dicen time is money, el tiempo es dinero, por lo tanto ponen una sola gráfica en la que uno rápidamente se puede dar cuenta de cómo va la tendencia de A o B. No debemos usar gráficas confusas, sino muy claras como esta. Entonces tal cosa predomina sobre la otra, ¡pum!, se acabó, no hay más. Este otro gráfico es muy utilizado, el gráfico de barras. Obviamente aquí vemos es las causas de muerte a nivel mundial por enfermedades infecciosas. Y entonces claramente yo de un solo vistazo veo que a nivel mundial, es también del New England, la principal causa de muerte a nivel mundial en este estudio es infección respiratoria. Luego le sigue la enfermedad diarreica. Esto es cierto acá en la China y en Indochina. Luego viene el SIDA, tuberculosis, ok, pero es a nivel mundial.